En segundos, la historia de esta mujer que a sus 12 años conoció al amor de su vida. Un amor de barrio, un amor de esquina, y que terminaría en la más terrible historia personal, pero sobre todo para Colombia. Hay un nuevo libro que cuenta un estremecedor relato de lo que ella vivió desde ese primer día, 12 años, 13 años, de haberse volado con él para casarse muy jovencita, contra la voluntad de su familia, y tener con él 2 hijos y pensar que ese iba a ser el hombre de su vida. Esa historia de amor no tiene final feliz. En segundos, su protagonista, la señora Victoria Henao de Escobar. Primero que todo, darle las gracias a la señora Victoria Henao de Escobar por aceptar romper su silencio después de 25 años que precisamente se conmemoran con la muerte en un tejado en Medellín de su esposo Pablo Escobar. Pero la historia de ella es anterior, repito, comenzaba con los sueños de una niña que observaba a un muchacho montar en bicicleta, ser el único de la cuadra con una Vespa, con una moto. Era el hijo del celador de la cuadra. Ella, una hija de familia que compartía una vida normal, con hermanos, papá y mamá. La señora Victoria nos va a contar su historia. Señora Victoria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a su equipo de trabajo y a los oyentes. Doña Victoria. Julio, sí. ¿te escucho, Julio? Sí, señora. Doña Victoria, ¿quería usted comenzar con alguna declaración? Sí, Julio. Acá estoy para hablarle a los colombianos y pedirles perdón desde el corazón por todo el horror que Pablo Escobar les causó. Llevo 25 años decantando y reflexionando sobre esta historia tan dolorosa, que ni siquiera yo he podido terminar de entender, y menos aún de explicar. Les pido que en esta ocasión escuchen mi relato, a ver qué sacan las series de televisión, las películas o cualquiera que cree conocer esta historia. Creo que oigan a la mujer que tuvo que vivir en carne propia todas las desmesuras de mi marido, porque todo lo que pasó no debe volver a repetirse. Señora Victoria, con el mayor respeto le pido que entienda las preguntas que le vamos a hacer. Usted dice que pide perdón por todo lo que representó su esposo para Colombia, pero yo quisiera que usted le hablara en este momento a unas víctimas que van a leer ese libro, a unos hijos de policías, a unas viudas de gobernadores, de candidatos presidenciales, a gente inocente que pasaba por un centro comercial cuando el país retumbaba. El plan de su marido era matarnos a todos, a cambio de que él no fuera extraditado, a cambio de que él pudiera tener el control de la constituyente, del Congreso, a cambio de manejar al presidente o a los presidentes de la República. Pero en esos años 90, cuando venía y vivíamos esa guerra tan terrible que le planteó al Estado y al país Pablo Escobar, uno observa en el libro que usted estaba, por ejemplo, en la clínica La Prairie en Suiza, haciéndose unos tratamientos de belleza, o que su hijo Pablo estaba en el Mundial, en Italia, en los años 90, fue a Bolonia, fue a Milán, fue a Roma, que la preocupación era por los perritos de su hija, y mientras tanto su esposo nos mataba. ¿Qué le dice usted de su conducta? No de la de Pablo, por la que usted, pues, ni nadie podrá responder, pero ¿cómo podía usted vivir tan tranquila en una clínica de rejuvenecimiento, cambiándose células de oveja por sus células, o su hijo con boletas privilegiadas en el Mundial de Italia aplaudiendo a Colombia, o su hijita pues muy triste porque solo podía viajar con sus perritos? ¿Qué le dice usted a las víctimas de por qué usted se comportaba de esa manera mientras el país se incendiaba?
Yo me fui, Julio, del país con mis hijos por el horror, porque nos iban a matar en ese momento. Y desde la inconsciencia, desde mi juventud y desde la ignorancia, estuve en esos lugares. Y por esa situación pido disculpas por ese comportamiento que tuve desde mi juventud. Pero doña Victoria, ¿qué pasaba por su mente? Porque ahí ya usted tenía más de 20 años, era una mujer hecha y derecha, que sabía perfectamente en qué andaba su marido, como para estarse divirtiendo mientras que Pablo mataba a la gente. Julio, esa fue específicamente una circunstancia de 4 días en una clínica, pero fueron 8 meses de mucho miedo y de mucho terror en ese lugar, porque además ahí fuimos perseguidos por sus propios enemigos, hay fotografías y hay un desconsuelo total. No estábamos en el absoluto disfrute, sino en el absoluto dolor. Pero señora Victoria, usted describe, por ejemplo, su amor por el arte. En plena guerra, usted estaba pendiente de colecciones, de exposiciones, mandaba en el avión a recoger un cuadro nuevo de algún artista que había llegado, usted llegaba a reunirse con Fidel Castaño en el edificio Mónaco o en la casa de él la esperaba en smoking, usted llegaba con un traje valentino, y mientras tanto estaba pasando todo lo que estaba pasando. Yo quiero volverle a preguntar, ¿usted no sentía nada? ¿No había algo en su corazón que le decía, mientras que yo estoy de vestido largo y Vicente Castaño, otro de los grandes criminales de este país, estaba de smoking, nosotros estábamos degustando un delicioso vino y mirando cuadros? Julio, hay que mirar el contexto en ese momento del país. No había una guerra desaforada. Hay que mirar en qué contexto en los años 80, cuando esto empezó a suceder. Pablo era una persona reconocida en el país, o se hablaba de que era un empresario, y en ese momento sucedieron esas cosas, en ese contexto. Quiero que lo mires. Señora Victoria, el libro tiene toda la sinceridad de reconocer algo que nadie reconoce. Es la plata. Usted en el libro reconoce que tenía identificado el dinero de Pablo Escobar y se fue donde cada enemigo a pagar la cuenta, corriendo un peligro altísimo, inclusive sabiendo que la vida de su hijo en Cali no la habían perdonado. Sin embargo, usted, de la mano de Carlos Castaño, se fue a donde todos los capos, les puso la cara, les pidió perdón, les pidió por su vida, pero algo que me parece muy interesante es que está el inventario de todos los millones de dólares que usted entregó en propiedades, en efectivo, en cuadros, en todo. A todos les pagó. Quedó a paz y salvo con todos. Por lo general, el mafioso que muere siempre dice que no dejó plata, o los que la reciben la esconden, los testaferros la pierden. En el caso suyo, usted pagó todas sus deudas. ¿A usted no le pasó por la mente, de alguna manera, compensar, por ejemplo, a las víctimas? Es decir, toda esa millonada que usted logró recuperar, pensar en la hija de un policía, en la señora de un policía, en alguien a quien usted pudiera, de alguna manera, recompensar el horror de su esposo. Julio, si realmente me hubiera quedado dinero, no dudes que lo hubiera hecho con toda la convicción del mundo. Desafortunadamente, el dinero que había ahí quedó, porque como tú y el país es conocedor de la situación, el resto de las propiedades que tuvo Pablo Escobar quedaron en manos del Estado colombiano, razón por la cual yo no tengo la posibilidad económica hoy. Incluso en Buenos Aires vivo aún pagando un alquiler. Señora Victoria, yo tengo una amiga, entrañable amiga, que perdió a su esposo, quedó viuda, con un hijito de la edad del suyo,
cuando su esposo voló el avión de Avianca. Y pienso permanentemente cuando hago esas entrevistas en lo que le debe doler a ella pensar que estamos hablando con la esposa del asesino, del amor de su vida, del padre de su hijo. Explota un avión de Avianca, quedan no sé cuántas viudas, no sé cuántos niños sin papá, sin mamá. Y usted se encuentra con el Señor otra vez en un escondite, en la casita chiquita, en la casita azul, en la montaña, como si nada. Describe usted que vuelve a la catedral y en su afán de reconquistarlo por hacerse un espacio entre tantas mujeres que él tenía, usted cuenta cómo lo reconquista, cómo tiene un entrenamiento precisamente para llegar a él, consulta a una sexóloga, como si nada pasara, doña Victoria. ¿Dónde estaba su sensibilidad en esa época de mujer y de mamá para pensar en todas esas otras víctimas, doña Victoria? Julio, siempre he pensado en las víctimas y espero que el Estado colombiano pueda reparar con lo confiscado toda esta situación. Yo lo que te quiero decir, Julio, es que como mamá y como mujer no viví en el placer, viví en la incertidumbre, en la desesperanza, inventándome un mundo para poder educar a mis hijos que no podían ir al colegio, nosotros que no podíamos salir a ninguna parte. Julio, no fueron momentos tan especiales, fueron pequeños momentos, flash de mi vida, al horror que yo viví minuto a minuto en toda esta guerra. Pero señora Victoria, usted se dio cuenta de lo que pasaba cuando tenía 12 años. No había explicación para que ese señor tuviera una moto siendo el hijo del celador. 13, 14 años, se lo dijo su mamá, se lo dijo su hermano, que era el socio de él. No te metas con Pablo, yo lo conozco, salimos con las mismas mujeres, trabajamos juntos. A esa corta edad lo meten a la cárcel. Usted insiste en casarse, su mamá le dice, vas a pasar el resto de tu vida llevando comida a una cárcel. Usted insiste y se casa, y sigue la vida, y sigue adelante. Y es como si usted no quisiera creer lo que estaba viviendo. Y para muchos, terminan de leer el libro y dicen, pues lo que pasa es que la señora la pasaba muy rico y terminó siendo cómplice de él. ¿Se siente usted hoy que fue cómplice de él? Para nada, Julio, por ninguna razón y por ningún motivo. Yo siempre confronté a Pablo por sus equivocaciones, por sus horrores, por todo lo que estaba pasando en el país. Pero él siempre me negaba a mí todas las situaciones y me decía que siempre lo metían a él en todos los problemas. Así, Julio, que yo no la pasé tan rico, no la pasé tan bien. Viví en el edificio Mónaco, un infierno. A mí me allanaban 3 veces a la semana, con todos los excesos que cometían también la fuerza pública por esta situación y por este comportamiento de Pablo. Viví una tragedia en mi vida minuto a minuto, Julio. Te lo puedo jurar. Señora Victoria, usted está haciendo este ejercicio periodístico porque pasó el tiempo y ya después de haber sufrido lo que usted ha sufrido después de la muerte de Pablo Escobar y de confirmar después de muerto una cantidad de barbaridades adicionales que usted desconocía, tuvo un proceso para algunos de exorcizarse, de decantar y de poder volver a reconstruir su vida, pero primero que todo contar lo que pasó. La pregunta es, ¿por qué el libro? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Hay un interés económico? ¿Este es un interés para su salud emocional? ¿Está interesada en que ahora sí se haga una verdadera película con la versión más cercana a Pablo Escobar, que es la suya? ¿Cuál es la razón de que estemos hablando de esto? La razón de escribir este libro, Julio, la introspección que yo hice en estos 2 años, que fue muy dolorosa, fue una catarsis muy profunda,
contenida por profesionales, porque para mí fue muy duro poder ver esta historia y ver este horror. Tiene que ver con que reflexionemos esta historia con el pedido de perdón a un país, con el diálogo para que esta historia no se repita, y porque estoy comprometida con las generaciones que vienen y con los niños que vienen. Yo tengo un nieto, Julio, y no quiero que mi nieto le toque vivir esta historia en la que su abuelo estuvo sumergido. Ese es mi compromiso con el país. En el libro usted habla de ese nieto y de cómo explicarle a ese nieto quién era su abuelo. ¿Ya resolvió cómo se lo va a explicar? Julio, la vida y la sabiduría de los años te va dando la fuerza. Estoy trabajando para eso, precisamente por eso empecé a escribir este libro, porque tengo una responsabilidad frente a él, frente a las generaciones que vienen y frente a mí misma como mujer, justamente para que las mujeres también podamos mirarnos, podamos reflexionar y podamos empezar a mirar las decisiones que tomamos en la vida, a dónde nos pueden llevar. Mucha gente terminó en la cárcel, muchos procesos se abrieron por cuenta de testigos de lo que hizo su esposo, cuando tomaba la determinación de matar a uno, de matar a otro, de explotar una bomba en tal sitio, y muchas de esas personas terminaron contando, y no entro en los detalles porque son muy desagradables para las víctimas. ¿Por qué todas esas otras personas pudieron contar lo que vivieron y usted nunca contó o quiso tratar de contar que usted fue testigo de las acciones criminales que ordenaba Pablo? ¿O es que acaso todo lo que hizo Pablo pasó a sus espaldas? No fui testigo, Julio, porque el país conoce que yo estuve los últimos 9 años de la vida de Pablo separada de él. Yo estuve corriendo y escondida en lugares para proteger la vida de mis hijos y la mía propia. Yo dependía única y exclusivamente de la seguridad que Pablo me imponía, pero jamás Pablo ni me participó, ni me comentó. Las poquitas veces que nos pudimos ver en estos 9 años, siempre negó cualquier imputación que se le hacía por algún hecho en el país. Estuve totalmente alejada. Mi postura al lado de Pablo Escobar fue ser ama de casa, fue dedicarme a mis hijos, proteger la vida de ellos hasta el último día de mi existencia y hasta hoy, Julio. Ese fue mi rol, absolutamente ese. Pues yo quiero ceder la palabra a mis compañeras porque aquí hay un tema que rodea cada página del libro. Es que a pesar del amor, la señora Victoria era consciente de que Pablo Escobar tenía una especial debilidad por las mujeres y que estuvo engañada mucho tiempo, y a pesar de que lo confirmaba y lo confirmaba, ella volvía y volvía. Por eso creo que es bueno que mis compañeras de mujer a mujer hablen con la señora Victoria. María Camila. Señora Victoria Eugenia, leyendo este capítulo de las mujeres de Pablo, uno como mujer trata de entender que fue, bueno, su único amor desde los 12 años, que usted había crecido en una cultura machista, que solo hacía caso en ser la mamá de sus hijos y la esposa de Pablo sin preguntar o cuestionar ninguno de sus negocios. Pero en este relato usted no solo describe absolutamente todas las infidelidades de Pablo con periodistas, modelos, funcionarias del Estado, presentadoras, algunas relaciones serias, otras no tanto. Lo que uno no entiende es cómo, teniendo tantas posibilidades, señora Victoria, de irse de su lado, ya habiendo expuesto incluso a sus hijos de excesos, de fiestas, de lujuria, todo lo que caracterizaba la vida de Pablo, ¿usted por qué no se fue? Camila,
yo me quise separar en muchísimas oportunidades de Pablo Escobar. Y Pablo Escobar me dijo que por ningún motivo en el mundo él se iba a separar de mí. Entonces, ante esa decisión, yo no podía moverme de ahí. Y durante todo ese proceso, en medio de todas esas infidelidades, habían atentados terroristas, habían situaciones muy complicadas, y él me decía, primero muerto que separado. Yeah. Yo trabajé mucho toda esta situación con mi médico del trauma, y él me decía que por esa razón, por la manera como él me sometió a mí a mis 14 años, yo estuve exclusivamente bajo su voluntad hasta el día de su muerte. Ya, doña Victoria, pero usted lo visita en la catedral. Antes, usted ya sabía que era un narcoterrorista peligroso. Antes usted reclama los servicios de un profesor de filosofía para escribirle cartas de amor, para la Reconquista. ¿No le parece una contradicción saber ella quién era, lo que había hecho, y entrar en esa contradicción de intentar la Reconquista? Sí, son las contradicciones en las que yo estuve reflexionando estos 2 años. Siempre aposté al hogar, siempre aposté a los hijos, y de alguna manera quería volver a rescatar el hogar, pero nunca pude. Es una contradicción, lo reconozco. Doña María Victoria, usted dice que Pablo Escobar le decía que antes muerto que separado, con lo cual me imagino que usted tenía miedo a que él, no sé, se suicidara, pero le quiero preguntar, ¿usted en algún momento sintió miedo de Pablo Escobar, de que él pudiese llegar a atentar contra su vida o la de sus hijos? Yo sentí mucho miedo, Camila, porque en ese momento pasaban muchísimas cosas y yo no podía mover un pie a la puerta de ningún lugar donde yo estuviera, porque todo dependía de la seguridad de él. Yo iba a los lugares, a los encierros, vendada con mis hijos. Yo no sabía en qué lugares nosotros estábamos escondidos. Nosotros sabíamos que solamente ahí llegaba la comida, pero pasaban días y horas y meses nosotros esperando muchas veces una razón de Pablo. Entonces yo no tenía ninguna autoridad ni autonomía como mujer. Yo dependía absolutamente de él, de su pensamiento, de sus decisiones, porque no era solamente mi decisión como mujer y mi dolor como mujer, era la vida de mis hijos. Y yo elegí soportar todo este dolor por proteger a mis hijos. Señora Victoria Eugenia, usted cuenta en el libro que desde los 12 años Pablo la cortejaba con chicles, con chocolatina Jets. Luego ya empezó a darle regalos, pues por supuesto, mucho más finos. Incluso le llegó a dar un regalo que cuenta y describe usted muy bien, una polvera redonda de oro con zafiros, grabada con su nombre. Y que esa polvera la escogió una de sus amantes, la señora Wendy Chavarriaga Gil. Una de sus amantes que además empezó la relación con ella y era una relación supremamente seria en 1981. ¿Usted cree que estos regalos la hacían ceder ante las infidelidades? La verdad que no. No me hacían ceder ante las infidelidades. Yo aposté siempre al amor de mi niñez, vivía encantada, vivía hechizada por Pablo Escobar. Los regalos, María Camila, fueron una circunstancia que no fueron trascendentales para mí. Y de hecho la vida me enseñó y me mostró que nada de eso sobrevivió a toda esta tragedia. Me enseñó que el valor en la vida, y más que ceder a esos regalos, estaba protegiendo la vida de mis hijos y la mía propia. Señora Victoria, en el tema de esa niña Wendy Chavarriaga, pues con ella se repitió
lo mismo que le pasó a usted, que es el último capítulo, ese gran secreto que usted cuenta de lo que le pasó con el tema de un aborto. El de ella, pues, también fue, pues no en las mismas condiciones, pero parecido. Luego, esa niña Wendy pasa a ser novia de Popeye, también vuelve a quedar embarazada, y luego Pablo ordena matarla porque ya desconfía de ella. ¿Usted alguna vez pidió por la vida de Wendy a Pablo Escobar? Yo en ese momento estaba viviendo sola con mis hijos. Julio, Pablo estaba prófugo de la justicia. Como las mujeres siempre nos enteramos muy pasado mucho tiempo. Yo me entero de la relación de Wendy y en la investigación de este libro. Muchísimos, casi 23 años después de su muerte, yo me entero de ese aborto, que me dolió muchísimo como mujer. Fue muy fuerte para mí sentir que ella había sido violada de una manera tan brutal. Así que repudio y enojo ante esos hechos he sentido, y mucho dolor por lo que ella como mujer vivió. ¿Pero no se le pareció a lo que usted vivió cuando tenía 14 años? Cuando yo tenía 14 años, Julio, voy a poner en contexto lo que pasó en ese momento del contacto con Pablo. Yo lo permití desde el amor y desde el afecto que yo le tenía a él. Lo que sucedió con el tema del aborto, sí lo rechazo, porque él a mí no me lo preguntó, no me lo consultó, no me dijo si yo quería tener un hijo o no, o si yo estaba embarazada. Yo no tenía la menor idea, porque eso era un tabú. Yo vivía en un hogar muy religioso y yo no tenía a quién preguntarle absolutamente nada, porque estaba muerta de miedo. Entonces ahí me sentí absolutamente violada por él. Señora Victoria, en el libro, ante su desesperación por tantas amantes, reinas, presentadoras de televisión, Wendy, bueno, en fin, todo el inventario que usted publica y que usted luego constató por viajes que hizo a Colombia, usted relata una discreta amistad con Fidel Castaño, amistad que puso celoso al hombre más peligroso del mundo. ¿Usted buscó esa situación para que él volviera a fijarse en usted, para crearle algo de celos con Fidel Castaño, o es que a usted de alguna manera le atraía y le gustaba Castaño? Absolutamente para nada, Julio. Simplemente estoy contando un hecho en el que Pablo se puso celoso en un momento de la vida, únicamente desde ese lugar. Sí, pero doña Victoria, es que cuando Pablo se pone bravo a un coronel, al coronel Franklin, que le quitó el tetero a Manuela, lo mandó matar, ¿no? Entonces, jugar con Fidel Castaño a tener una cita con vestido largo, con smoking, sin que él estuviera presente, pues corría sus riesgos, ¿no? Una inconsciencia total, Julio, una inconsciencia absoluta en ese momento, en ese contexto en el que yo me acababa de pasar a Mónaco. Fue una locura absoluta. Señora Victoria, usted dice que la relación, que para usted fue una pesadilla, Virginia Vallejo. Desde que llegó a su vida, ahí se le complicaron aún más las cosas. A eso coincide con Alberto Santofimio y con el tema de la política. Pero luego Pablo Escobar decide que Virginia Vallejo no volvía a entrar a Nápoles y le cerraron la puerta y nunca la volvió a recibir. Y la razón por la cual no la vuelve a recibir es porque Virginia le había sido infiel con el más poderoso de sus enemigos, Gilberto Rodríguez Orejuela. Es decir, Virginia Vallejo, según su libro, estuvo con los dos hombres más peligrosos de Colombia y en ese momento del mundo. ¿Usted cómo supo eso? Investigando para este libro, Julio, recibí la información de gente que se enteró en ese momento de la situación.
desde ese lugar y desde lo que Virginia ha escrito en su libro también con sus relaciones y con la misma relación con el señor Gilberto Rodríguez. ¿Usted por qué dice que precisamente Virginia Vallejo no parece conocer la historia de su marido y que por esa razón cae en facilismos? ¿Por qué lo dice? Lo digo porque Virginia Vallejo en uno de los momentos dice que yo me cambié la identidad porque me daba vergüenza tener el apellido Escobar, pero que no me daba vergüenza gastarme los millones de dólares de Pablo Escobar. Entonces el facilismo es porque yo me cambié la identidad, porque no había ningún país en el mundo que me recibiera a mí ni a mis hijos. Yo estaba en poder del Estado colombiano 6 meses antes de que Pablo Escobar muriera y el Estado colombiano no me podía cuidar a mí eternamente, entonces tenía que salir del país y no había embajada en Colombia que aceptara una visa para yo poderme ir a educar a mis hijos de 16 y de 8 años. Desde ese lugar me cambié la identidad. El libro tiene 528 páginas, está entrelazado, no está en orden cronológico. Ella comienza precisamente con la despedida de Pablo Escobar, es decir, comienza en 1993. Ese capítulo se llama La despedida final, Acorralados, la negociación, las mujeres de Pablo, prepárate para ser la primera dama. Pablo pensaba que iba a ser presidente. Todos los secretos de la hacienda Nápoles, buscando un mundo distinto al de Pablo. Las guerras que a ella le tocó vivir con Pablo, que es la parte pues más sangrienta de todo el libro. La efímera esperanza de Mozambique, ese intento que hicieron en Maputo. La última oportunidad, que es la que tiene hoy Argentina. El fantasma de Pablo Escobar en los nuevos escándalos que tienen. Y el secreto que guardé por años. Yamit, escoja usted del menú. Pues empiezo más bien con los carros bomba. Cuando usted, señora Henao, ve las noticias, prende el noticiero 24 horas, el noticiero de las 7 y ve carros bomba como el de la Macarena en Medellín o el DAS en Palo Quemado en Bogotá, usted dice, supuestamente le reclama a Pablo Escobar por ello y él lo niega. Y uno de verdad se come el cuento, le cree que él no es el psicópata, el terrorista que está poniendo a sufrir a centenares de familias en Colombia. No, yo siempre sufrí minuto a minuto esa situación y el país lo sufrió. No es creernos un cuento, lo vivimos, fue muy doloroso. No había a quien reclamarle, él era prófugo de la justicia, estaba alejado todo el tiempo de mí. Eran muy pocos los momentos en los que yo le podía reclamar y muy corto el tiempo para él ver a sus hijos. Entonces, no es tragarse el cuento, lo sufrimos en carne propia, todos y cada uno de los colombianos. Señora Henao, usted arrancó este diálogo con la W señalando que lo que quería era que el país la escuchara para que no se repitieran los hechos que a usted le tocó vivir y que quería que el país tuviera algún tipo de generosidad con su explicación. Pero la columnista más importante de Colombia, María Isabel Rueda, lo que dice es que usted no es una víctima, sino una sinvergüenza. ¿Qué le responde usted a esa columnista? Yo respeto las palabras de la señora María Isabel Rueda, es su mirada desde su historia, y la invito a que se ponga en mis zapatos y pueda mirar la historia contada por mí. Señora Henao, al arranque del capítulo en donde usted relata las guerras que le tocó vivir con Pablo Escobar, o junto a Pablo Escobar, cuenta la historia del asesinato de Lara Bonilla. ¿Cómo lo vivió usted junto a su mamá frente a un televisor viendo la noticia ese 30 de abril de 1984?
Y luego relata que muy rápidamente la sacaron de la ciudad, la llevaron a otro sitio, y ahí fue que se pudo encontrar con Pablo Escobar, a quien no veía hacía varios días. Y usted habla del abrazo, y usted relata ahí las pocas palabras que se intercambiaron, pero no dice nada de reclamos, no dice nada de reflexiones que ha hecho con él. No dice nada sobre lo que él le dijo, lo que usted pudo haberle dicho luego de haber cometido ese atentado que, como su propia madre se lo anticipó, le cambió la vida a usted y a sus hijos. ¿Usted habló de eso con Pablo tras el asesinato del ministro Lara Bonilla? ¿Qué fue lo que dijeron usted y él cuando se reencontraron después de ese que sería el primer gran magnicidio cometido por Pablo Escobar? Julio, antes de reencontrarme con Pablo, yo hice una travesía por la selva con 8 meses y medio de embarazo, horrorizada, empanicada, con un médico a bordo, porque ese bebé podía nacer en medio de la selva. Te puedes imaginar el momento en el que yo me encontré con Pablo Escobar, cuando acababa de bajar de un helicóptero, horrorizada de pensar en que iba a tener a mi hijo en la selva. Independientemente del abrazo, el dolor y la indignación que yo sentía por lo que estaba pasando, pero vuelvo y te repito, las palabras calcadas de él, no tengo absolutamente nada que ver, todo lo que pasa en el país dicen que soy yo, no tengo absolutamente nada que ver, pero nosotros igual estábamos corriendo y estábamos escondidos. Yo estaba por tener una bebé a la semana siguiente, Julio. Eso era lo que escuché, y ahí me quedé en medio del dolor y de la angustia, viendo cómo podía acompañar a mi hijo por esos días, que había acabado de perder el colegio, que había acabado de perder su país. Era una locura de vida, Julio. No había a veces momentos para pensar ni para reflexionar. Solamente yo tenía en la cabeza puesta cómo acompañar a mi hijo y dónde iba a nacer ese bebé. Señora Victoria, quiero ir a detalles que nos ayudan a construir las herencias que quedaron de su marido y que todavía existen, especialmente en Envigado y en esa temida oficina. Usted fue con Carlos Castaño, quien por orden de Fidel Castaño, en donde pues ahí había algún recuerdo de esa vieja amistad, porque no se nos debe olvidar que Fidel Castaño lideró todo el operativo para matar a Pablo Escobar, a pesar de que en su momento pues usted tenía una buena relación con él. Le cumplió con algo. Carlos Castaño la va a acompañar a tratar de arreglar sus cuentas. En ese recorrido, Carlos Castaño la lleva a donde un hombre muy poderoso en Medellín, que la trata a usted muy mal, pero muy mal, tanto que la reunión se termina y le toca a usted después mandarle algún mensaje, alguna señal, y obviamente, o un avión, no recuerdo, una plata o algo, para que el señor se calmara. ¿De qué señor estábamos hablando? Julio, las negociaciones que se hicieron fueron con mucha gente de los carteles. En ese momento fue con Don Berna, fue una situación muy difícil. Yo venía muy agobiada de muchas presiones. Pero doña Victoria, ¿por qué no mencionó a Berna? Todo el mundo conoce las conversaciones de los carteles de Cali. No, pero es la única cita que usted en el libro describe perfectamente todo, pero no nombra a Don Berna. ¿Por qué razón no nombró a Don Berna en su libro? No, en los libros, Julio, tú escribes muchas cosas, o sea, las 560 páginas que escribí, fueron 1.200 las que se escribieron, y muchas de las cosas que cortas en el proceso de edición, así que algo de eso debe haber pasado. Señora Victoria, qué pena insistirle, pero es que usted no se le olvidó el nombre de nadie a quien visitó, y en el libro están todos los nombres, menos ese nombre. Y recuerde usted que el gran problema que tuvo su esposo en la catedral fue verse metido con sus 2 mejores amigos y socios. Recuerde usted lo que pasó con Moncada y compañía. Y resulta que Berna es heredero de ellos. Por eso, para mí sí tiene importancia
que usted, el único nombre que no menciona en el libro es el de don Berna. ¿Es un olvido? Pudo haber sido, Julio, pudo haber sido un olvido. Oye, ¿cuándo sale usted del limbo del conocimiento de las actividades de su marido? ¿Cuándo se enteró usted, para ser mucho más concreto, cuándo se enteró usted de que era esposa de un narcoterrorista? A partir de la muerte, del asesinato del ministro de Justicia, la vida de nosotros cambió para siempre. Y a partir de ese momento empezaron a haber noticias y a haber cuestionamientos acerca de la vida de Pablo. Pero usted dice solamente hasta esa noche del 30 de abril del 84, cuando sicarios asesinaron en Bogotá a Rodrigo Lara Bonilla, el entonces ministro de Justicia, solamente hasta ese momento supo que era un narcotraficante, porque antes de, en su relato, usted cuenta cuando tuvo que visitarlo en la cárcel por un cargamento de cocaína que pillaron y que encontraron y que él estaba transportando con su primo y que tuvo que visitarlo durante 5 meses, usted ya estando embarazada de su primer hijo. Que era narcotraficante. Yo ahí cuento muy claramente todas las explicaciones que él me dio y lo que con el tiempo me mostró que no tenía nada que ver porque había sido absuelto, que había sido por colaborarle a un amigo que se había metido en ese problema. Ese es el relato real de esa historia cuando yo tenía 15 años recién casada. Oiga, doña Victoria, ¿cuál es la relación con... ¿Cómo fue la relación con la familia de su esposo, con doña Herminia, con su hermano, etcétera? Porque tengo la sensación, leyendo el libro, de que no los deja usted muy bien parados. La relación con la familia de Pablo en vida fue una relación políticamente correcta. Pero después tengo la impresión de que a la hora del reparto del que hablaba Julio, del reparto de las propiedades y del dinero, pues ¿cómo? Ellos hicieron alguna que otra trampa. Claro. No, y además llamaron a los de Cali a decirle... Que tenía más. Exactamente. Le dieron lo que usted llevaba y ellos le pasaron otro Excel con muchas más propiedades. Por tanto, dice usted bien, mientras estuvo vivo bien, pero después... Es una situación muy dolorosa para mí, de la que no quiero ahondar en ese tema. Este libro mío me propuse, no quiero entrar en confrontaciones. Esta historia está muy bien escrita en el libro que escribió mi hijo, de Pablo Escobar, mi padre, y yo prefiero en esta etapa de mi vida, en esta transición y reflexión que vengo haciendo, pasar la página de mi libro en la relación con ellos. Oiga, cuénteme eso de las 3 letras de estas 3 A mayúsculas que permitieron que usted se reuniera con miembros de la DEA en la embajada en Bogotá. Con el señor Toft. Con el señor Toft, sí. El que se reunió con el señor Toft fue mi hijo, que él lo cuenta en su libro. Yo estuve reunida con gente de la DEA, invitada por el doctor Gustavo de Grace a la Fiscalía General de la Nación. Uh-huh. Oiga, tengo alguna otra curiosidad. Por ejemplo, hemos abierto un capítulo de la relación con las mujeres, con las otras mujeres de Pablo Escobar, por mejor decir. Y usted, en un momento, en solo 2 líneas, dice algo que me sorprende. Agradece usted a las mujeres que entretuvieron y dieron placer a Pablo. ¿Cómo se come eso? Es una situación que fue muy dolorosa para mí y que esa presencia de ellas durante todo ese tiempo hizo posible que yo pudiera estar al lado de mis hijos, protegiendo a mis hijos, educando a mis hijos en el encierro, y fue la oportunidad que me brindaron ellas.
Es decir, que usted le agradece a las amantes de su marido por tenerlo entretenido, pero hay otro episodio que también me gustaría que le explicara a la audiencia. Es que Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, la pone a usted como ejemplo de una buena esposa. ¿Por qué? Porque ellos en varios allanamientos tenían acceso a las cartas o a todo lo que Pablo tenía y encontraron varias cartas de amor en esos allanamientos de mi parte. Y me ponían como ejemplo para que les ayudara a entrenar a sus esposas en la paciencia o en la comprensión de lo que era su poder como hombres en una cultura tan machista como esta. Señora Victoria, usted en el capítulo de las mujeres de Pablo nombra también, rápidamente en 2 líneas, a la señora Amparo Grisales. No cuenta que explícitamente le fue infiel Pablo con la señora Amparo Grisales, pero dice que iba allá y que le contaban que iba de visita y que se quedaba un tiempo largo. Ella extraoficialmente ha negado esas visitas a la hacienda Nápoles. ¿Qué tiene que decir de ese pedazo, de esta señora Amparo Grisales? Pues para la investigación de este libro tuve contacto con varias personas que estuvieron en ese momento. En los años 80, cuando Pablo figuraba como un empresario, muchas personalidades y gente importante de la política visitó la hacienda Nápoles, porque Pablo era un empresario que muchas personas quisieron conocerlo. Lo hablo desde ese lugar. Pablo en vida me habló de que conocía a Amparo Grisales. No estoy diciendo que fue su amante, para nada, simplemente que la conocía. Pero, doña Victoria, entonces usted nunca la vio. ¿Fue un guardaespaldas que le contó que iba? ¿O usted la vio? Me contaron en la investigación de este libro que ella había visitado la hacienda Nápoles. Por eso, pero usted no la vio. Hay testigos y hay historias de toda esta situación, de que ella estuvo. Yo también en mis celos como mujer en su momento le hice un reclamo a mi marido, porque obviamente es una mujer hermosa, y él me aclaró que él la conocía, que fueron sus palabras. ¿Pero a usted le consta que ella estuvo en la hacienda Nápoles? Me consta que estuvo ella y muchísima gente, porque en la investigación que yo hice para el libro me contaron de las relaciones que Pablo tenía. ¿Y ella tuvo una relación con Pablo? No, yo te lo dije muy claramente al principio de esta conversación, que yo no estoy hablando de que ella tuvo ninguna relación con Pablo. Pero Pablo la nombra en el capítulo de las mujeres. Grisales, que había pasado por la hacienda Nápoles, como muchas personalidades que pasaron por la hacienda Nápoles queriendo conocer al empresario. Sí, pero ella no está en el capítulo de las mujeres. Mi hijo sí la vio en la hacienda Nápoles. Mi hijo vio a Amparo Grisales en la hacienda Nápoles. Sí. Doña Victoria, yo quiero preguntarle sobre lo que se ha escuchado en otros casos, y aunque usted lo identifica, pues la presencia de Ortega, de Alberto Santofimio Botero y de otros políticos que, según las autoridades, la Fiscalía, empujaban a Pablo a cometer acciones. ¿Usted alguna vez estuvo sentada ahí cuando se habló de cometer esas acciones por el entusiasmo de los políticos de que había que acabar con tal y que este era un enemigo y que cuidado con este? ¿Usted alguna vez estuvo sentada en esas reuniones? Jamás estuve sentada en ninguna reunión de ellas. Entonces, para hacer este libro, lo que usted ha hecho es volver a Medellín, conseguir una cantidad de gente de la época, reconstruir con un extraordinario periodista que le ayudó a escribir el libro, la historia, pero usted no fue testigo directa, sino ahora de los testimonios de unas personas que me llama la atención, señora Victoria, que estén vivas,
porque todo ese entorno de seguridad de ustedes, todo estaba muerto. ¿Dónde los encontró? Usted habla de una empleada del servicio, habla de un mayordomo, habla de otro sicario, habla de un Jerónimo, habla de otro que conseguía mujeres. Es decir, que no a todos los de Pablo los mataron. Mataron un 98%, Julio, y el 2% quedó entre ellos nosotros. Siempre queda alguien de la historia para contarla de alguna manera. Señor Henao, hay un personaje que junto a Pablo Escobar atraviesa todo su libro y es su mamá. Y me sorprende porque además ella desde el comienzo se convierte como en una voz de la conciencia suya y le llama la atención y le dice cuáles son los inconvenientes de estar con Pablo Escobar, pero además hasta lo regaña a él en algunos de los episodios que usted relata. Yo quisiera adentrarme en esa relación. ¿Cómo era la relación de Escobar con su suegra? No la quería, no se la llevaban bien, porque a mí me parece que ella trataba siempre como de poner un poco de orden en la casa y sobre todo de devolverlos a un camino de la legalidad, cosa que por supuesto Escobar nunca hizo. ¿Cómo era esa relación? Entre mi mamá y Pablo hubo una relación de respeto y de cariño porque era el padre de sus nietos. Pero ella entendió que Pablo Escobar nunca la escuchó, como nunca escuchó absolutamente a nadie, nunca me escuchó a mí como esposa, nunca escuchó a nadie. Me gustaría preguntarle, en uno de los capítulos de su libro, en un momento determinado, habla cuando la persecución a Pablo y a usted era evidente, que él se planteó irse a la selva y refugiarse con el M-19. ¿Cómo fueron esos contactos y por qué no se produjo? Yo ya estaba viviendo con el Estado colombiano hacía 5 meses, así que él estuvo en su proceso. Todo esto fue todo un tema de investigación que estoy haciendo con mi editor y las cosas no se pudieron producir porque Pablo murió. Señora Henao, usted a los 14 años comenzó esa relación amorosa con Pablo Escobar, pero también en su libro cuenta que usted fue violada y obligada a abortar. ¿Eso no era suficiente para darse cuenta que se estaba casando, como usted misma lo dice, o algunos lo dicen, al lado de un monstruo? Desafortunadamente tuvieron que pasar más de 20 años después de su muerte. Yo pudiera empezar a trabajar toda esta historia con mi terapeuta del trauma y poderle contar el secreto que había ocultado durante 44 años. Y él me mostró desde la ciencia lo que significaba esta actitud de él contra mí y por eso me había sometido a su voluntad el resto de su vida, me había hechizado, yo no me había dado cuenta, no entendía que era un comportamiento psicópata y fue muy doloroso para mí entenderlo y escucharlo porque es el padre de mis hijos. ¿Arrancó usted esta entrevista? Sí, continúe. ¿Sí? Perdón, no, por favor. Bueno, doña Victoria, arrancó usted esta entrevista diciendo que usted no quiere que la gente siga creyendo en lo que se ve en las series o en los libros de ficción. ¿En qué se diferencian esos papeles a través de los cuales la hemos conocido, en la producción, por ejemplo, de Caracol, Narcos, a lo que realmente es usted? Yo soy una mujer comprometida con mis hijos, una mujer comprometida con la educación. A eso me he dedicado en vida de Pablo y después de su muerte, a trabajar, a salir adelante. No soy una mujer de negocios, no soy una mujer que manejo armas, no soy una mujer violenta. A eso me refiero. Señora Victoria, ¿a usted qué amistades le quedaron en Colombia luego de irse del país? ¿Qué amistades le quedaron en Colombia? ¿Y es cierto que usted siguió teniendo una relación de amistad con la familia Ochoa? Yo los conocí a ellos siempre desde la relación de Pablo, ha sido una relación formal
no es una relación íntima para nada. A mí la gente que me quedó en Colombia son mi familia, mis hermanas en las que yo me apoyo, es lo que me quedó en Colombia. Señora Victoria, ahora le pregunto por la causa por la cual se le investiga a usted y a su hijo en Buenos Aires, la causa del Café de los Angelitos, en el que se le vincula con lavado de dinero. Ustedes presentaron al empresario Mateo Corvo Dolcet, con quien hablamos aquí en la W, con el ganadero colombiano José Byron Piedrahita, quien hoy está preso en Colombia y a la espera de la aprobación de un pedido de extradición de los Estados Unidos. De esa relación, ustedes ganaron una comisión. ¿Cómo fue esa relación suya y de su hijo con José Byron Piedrahita y con el señor Mateo Corvo Dolcet? Yo cuento muy claramente en mi libro, por eso le dedico un capítulo, porque es una historia que sucedió hace 10 años y es muy difícil explicarle al oyente en 2 renglones toda esta situación. Por eso los invito a que lean ese capítulo. Lo que sí puedo decir es que, y Julio lo recuerda, él le hizo una entrevista a mi hijo donde explicó claramente todos y cada uno de nuestros comportamientos. Yo estuve en las mesas de negociación durante 1 año en Colombia. En el año 1994 hablé con todos los capos que se presentaron y jamás en esa mesa estuvo sentado José Piedrahita. Jamás José Piedrahita mandó a pedir algún dinero o algún pago extra. Nunca sucedió. Entonces, eso es lo que tengo para decir. Y ahí está el capítulo explicando todos y cada una de las situaciones. Yo soy absolutamente inocente de esta situación y soy consciente de que me están tratando en esta causa por la aportación de apellido. Señora Victoria, en su libro hay una referencia a el cartel de Cali. Cuando usted va a implorar por la vida de su hijo, que habían decidido matarlo, Gilberto Rodríguez dice: no señora, camina como un pato, come como un pato, suena como un pato, es un pato. Su hijo es igualito a Pablo Escobar, así es de que hay que matarlo. En este caso de Argentina le hago el mismo símil. Después de todo lo que usted ha caminado en su vida de dificultades, de apartarse del camino equivocado, de reconstruir su vida, así usted insista que esto fue para otra cosa, este negocio, para las autoridades argentinas consultadas por la W, camina como un pato, y tiene a un pato de apellido Piedrahita. ¿Qué necesidad tenía usted de volver a correr peligro, a tocar esa línea roja? Julio, absolutamente no sucedió desde ese lugar. Ya tienes muy clara toda la situación que Sebastián explicó en su momento. Jamás lo hubiera hecho y lo hice. Así que yo presenté a este señor, como lo conocí, como un empresario y me gané una comisión desde ese lugar. En el libro está claro y específico todos y cada uno de los detalles. Le tengo 2 preguntas que pueden tener una respuesta muy corta. ¿Miguel Maza Márquez fue enemigo de Pablo Escobar o su aliado para matar a Luis Carlos Galán, o ambas cosas? No tengo conocimiento de eso que me estás preguntando. ¿La cárcel de la Catedral la manejaba el gobierno Gaviria o la manejaba Pablo Escobar? La manejaba Pablo Escobar. Me gustaría abrir un nuevo capítulo en esta charla que mantenemos con usted, que es el capítulo del arte, que resulta sumamente interesante. ¿En qué momento descubre usted que esa sensibilidad por el arte, por los Rodin, por los Dalí, etcétera? Yo descubro la sensibilidad por el arte desde muy pequeña, porque tuve unas tías muy creativas que les gustaba el arte, las artesanías, y desde ahí empecé a conectarme con el arte.
Disponía usted de un sinnúmero de obras, la mayoría de excelente calidad, por lo menos en el nombre de los que realizaban estas esculturas y estas pinturas. ¿Está usted segura de que todos los cuadros que usted compró eran verdaderos? Absolutamente segura. Todos y cada una de esas obras tuvieron su certificado de autenticidad. ¿Todas las obras tenían el certificado? ¿Usted las exigía? No, las exigía porque era algo común en el mercado. Si tienes una obra auténtica de un artista, la galería que lo representa entrega el certificado de la obra. Sí. ¿Qué de esas obras le quedan hoy? No quedó nada. Entre atentados terroristas, entre el pago de la paz, entre todas estas quemadas de casas, todo se entregó y todo se perdió. El Warhol que usted le regala a los Castaño, ¿usted tiene idea por qué ese Warhol termina en un museo de Tokio? La pintura de Salvador Dalí. Sí. Ay, discúlpeme, señora Victoria, me confundí. Es un Dalí. Ese Dalí, ¿usted sabe por qué termina en Tokio? Porque cuando ellos recibieron ese Dalí como un pacto de paz, ellos sacan su obra, me supongo yo, y la subastan en otras partes del mundo. En este contexto del mercado del arte, usted relata un encuentro en el que habría estado el expresidente Belisario Betancur Cuartas, y hay de ello una foto. ¿Quién es la persona a quien usted saluda de mano en esa foto? ¿Es acaso un político que todavía está vigente en Colombia? El presidente, sí, es un político que está vigente. ¿La persona a quien usted le da la mano en esa foto es un político que hoy está vigente en Colombia? Sí. Sí. Es un político que está vigente. ¿Y quién es? El expresidente Belisario Betancur. Ah, no, tú ya mire, está usted hablando de otra foto. Sí, yo estoy hablando de otra foto. De otra foto, pero sigamos con los políticos. Pablo Escobar le da plata al Partido Liberal, le da plata al Partido Conservador, y tiene de mediadores 2 amigos empresarios en Antioquia que se encargan, y él tiene contactos con los candidatos. Ahí, en esos contactos con los candidatos, en el Hotel Intercontinental, que era la sede obligada, ¿qué tanto asistía usted a las reuniones? Usted era, pues, la esposa del candidato. ¿Qué tanto la llevaban a esas reuniones? Yo asistí a ese tipo de reuniones, no asistía. Asistí a algunas reuniones sociales o algunos eventos sociales de Pablo donde me invitaba, pero fueron muy pocos, así que todo lo que se sabe de la política es de conocimiento del país, en lo que Pablo participó, colaboró, o sus socios colaboraron en su momento con las campañas políticas. Eso ya es sabido por el país. Una de las grandes traiciones políticas que entendió Pablo Escobar fue de Belisario Betancur, porque él creía que él había comprado la no extradición, pero al equivocarse, nuevamente el señor Escobar mata a Rodrigo Lara y el presidente Betancur no tiene camino distinto que comenzar a extraditar gente. Y da la orden de construir una choza en la mitad de la selva del Chocó para recluir de por vida a Belisario Betancur. ¿Qué falló en ese plan? Qué horror, o sea, solamente de pensarlo me horroriza, me lleno de vergüenza y de tristeza por esa locura y esa demencia en la que Pablo pensaba sus cosas. Cuando investigué ese hecho,
Cuando me contaron ese hecho me estremecí, me horroricé. De todo lo que se ha dicho sobre la relación entre Pablo Escobar Gaviria y Alberto Santofimio Botero, ¿qué falta por contar? ¿Por qué le seguía tanto la corriente Pablo Escobar a Santofimio? ¿Por qué después le dieron celos? ¿Por qué después le negó la posibilidad de usar sus aviones? Yo lo que sé de la relación con Pablo y el doctor Santofimio fue hasta el momento en que Pablo perdió su investidura. A partir de ese momento nunca más volví a saber de la vida de él. ¿Usted se atrevió a llamar a Julio César Turbay Ayala para pedirle ayuda? El presidente Turbay se murió con el corazón roto por la muerte de su hija Diana y le dijo a usted: ¿cómo se atreve a llamarme después de que me mataron a mi Dianita? Yo quiero saber usted de dónde sacó fuerzas y con qué cara llama al presidente Turbay después de que le mataron a su hija. Yo había perdido la cordura. Acababan de matar a Pablo Escobar, que era el padre de mis hijos y mi esposo. Estaba protegida por el Estado colombiano, no tenía país, estaba en un túnel absoluto, con un dolor inmenso, y en medio de todo ese desespero me dio por llamar al doctor Turbay, y quiero aclararte, Julio, que al contrario, lo reconozco porque me trató con respeto, entendió la mujer que lo estaba llamando, la mamá desesperada. Sí me dijo: no se le olvide lo que su esposo le hizo a mi hija. Y yo le dije: señor presidente, le pido perdón, yo no tengo nada que ver en esa historia. Yo soy parte de todo este dolor y de todo este horror. Necesito que me ayude para salvarme, para salir de este país, porque me iban a matar. Fue una locura, Julio, lo hice desde mi absoluto dolor y desde mi inconsciencia. Mire, usted misma lo ha dicho, han salido muchas versiones en libros distintos de la vida de Pablo Escobar, de sus amistades con políticos, pero sí quisiera preguntarle, ¿sabe usted alguna relación de amistad que sostuvo Pablo con José Obdulio Gaviria? Ellos son primos familiares. Su padre era hermano de doña Milda, así que no recuerdo haberlo visto en reuniones familiares en algún momento, seguramente era común, pero no tengo muy claro que haya habido ninguna relación estrecha, ni hay fotos, ni hay nada acerca de eso. Ellos vivieron siempre muy distantes de nosotros. Usted tiene, aparte de la salida a Suiza de la que hablaba Julio, tiene dos salidas cuando ya las cosas se están cerrando, que es hacia Alemania y hacia Mozambique. En Alemania se frustra porque, como leí en un libro de Julio Sánchez Cristo al general Naranjo, el general Naranjo bloquea la situación en Alemania. Pero lo de Mozambique, ¿ustedes por qué se van a Mozambique precisamente y por qué salen huyendo de Mozambique? Nosotros nos vamos porque es la única puerta que encuentra el doctor Gustavo de Gereist en ese momento para ayudarnos. Y como nosotros teníamos que salir del país porque era el acuerdo con los enemigos de Pablo que nosotros no podíamos vivir en Colombia, aceptamos esa única posibilidad que el Estado colombiano nos brindó. Hablemos de su llegada a Argentina, porque además en el libro usted va relatando cómo siempre le van tratando de sacar el cuerpo a reconocer pues quiénes son. Ustedes cambian de identidad y finalmente cuando se levanta ese velo es que comienza una pesadilla para ustedes. ¿Por qué razón desde el comienzo no haber sido transparentes y sobre todo haber sido honestos con ese círculo de abogados, contadores, en fin, que estaban muy cerca de ustedes y que tal vez en lugar de haberse convertido en unos enemigos, como en el caso del contador, podrían haberles tendido la mano? Sí, esa es una buena pregunta,
Julio, pero realmente sucedió lo contrario. Justamente cuando confiamos en el contador, esa fue la ayuda que nos hizo armar una causa. Déjeme que le recuerde, me parece que las 2 últimas líneas de su libro. Al final de esta historia de dolor que hoy comparto, siento que pude revivir la crueldad de Pablo y meditar si realmente, y ahí viene la pregunta, lo que me unió con él fue el miedo o el amor. ¿Ha resuelto usted este dilema? Continúo reflexionando este proceso. Eso es una catarsis que hay que seguir decantando. Señora Victoria, durante todo este proceso, inclusive el ejercicio de este libro que a usted le ha servido para conocer más cosas, ¿usted diría que hoy se desenamoró de Pablo Escobar? Siento un gran dolor, siento mucha vergüenza y una gran decepción por que perdió todos sus cabales. Para mí rozó la locura y llevó al país a donde lo llevó y a su familia a vivir en el ostracismo. ¿Cómo se siente usted al ser siempre identificada como la esposa de Pablo Escobar o la mamá de los hijos de Pablo Escobar y no como la señora Victoria Eugenia Henao? Es un peso muy grande que he cargado hasta hoy. Por esa razón decidí escribir mis memorias, porque quiero que a partir de hoy me empiecen a mirar como la mujer que soy, como la mujer ama de casa, como la mujer que estudia, como la mujer que ha salido adelante como individuo. Quiero que me empiecen a legitimar. Estoy harta de que me etiqueten por las acciones de mi marido. Señora Victoria, esas acciones de su marido, como su marido se lo dijo en su momento, representaron una carátula de la revista Semana, el Robin Hood colombiano. Y él se lo creyó, tanto que ya había días en que le preguntaba a usted si la gente estaba hablando de Ronald Reagan, del Papa o de él. Y usted, pues, con cierta preocupación notaba que a lo mejor Pablo Escobar ya estaba perdiendo el control, inclusive de su propia cordura. En ese camino que usted hoy reclama, de que está hastiada y que la dejen en paz, usted mañana sale en alguna ciudad del mundo y se va a encontrar con que venden camisetas de Pablo Escobar, con que hay un restaurante que se llama Pablo Escobar, con que hay un trago que se llama Pablo Escobar. Cuando le pasa eso, ¿qué siente? Ahí es donde yo, este es mi punto de reflexión, Julio, y de diálogo con Colombia, con los colombianos y con el mundo. Tenemos que leer esta historia, la tenemos que reflexionar y mirarla para que no se repita y para que no se mire a Pablo como un ejemplo a seguir, como un héroe. Su hijo alguna vez lo comentó, pero haber escogido los apellidos Santos, Caballero, Marroquín, ¿tiene algún significado de enviarle algún mensaje a apellidos de la oligarquía colombiana? En ese momento para nosotros, Julio, ese apellido, y hoy para mí sigue siendo la vida. Pudimos recuperar una vida posible. Es la única razón y el único sentido. Señora Victoria, de este libro, ¿quién va a hacer esta vez la película? No me quiero adelantar acontecimientos de ningún tipo, Julio. Lo que más me importa en este momento es que el libro lo puedan leer, que lo podamos reflexionar
poderle pedir de nuevo perdón al país por todo esto que vivimos, Julio. Quiero agradecerte a ti por tu tiempo, a tu equipo, a la audiencia por escucharme. Pido comprensión a la gente. Sé que esta es una historia muy compleja y que generó mucho dolor. Reitero, lo más importante es que no se repita y que las nuevas generaciones tengan claro que el camino del narcotráfico no conduce a nada bueno y que Pablo Escobar no es ningún héroe para mitad, Julio. Así que te quiero agradecer por tu entrevista, Julio. Muchas gracias y un saludo muy especial a la audiencia. Señora Victoria, muchas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, muchas gracias. Desde el exterior, Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar, a propósito de su libro.